aquí otra vez para otra entrevista con el pastor Gerardo. Hermanos, vamos a meditar en un pasaje que es Marcos 6 a partir del 30, y es un relato que está en los 4 evangelios, que es cuando Jesús alimenta a los 5,000, pero vamos a estudiarlo desde el punto de vista de los discípulos. Cómo Jesús estaba viendo a la multitud. Eran 5,000 personas y la Biblia nos enseña que les estaba enseñando, y otro evangelio nos dice que sanaba y aparte hacía señales. ¿Cómo veía primeramente Jesús a la multitud? Es importante la pregunta que estás haciendo porque venían de diferentes regiones de Jerusalén, de Judea, de Decápolis, de Cafarnaúm, de Tiro, de Sidón. Venían de muchas regiones para escuchar a Jesús. Un poco similar a la escena del pueblo de Israel vagando por el desierto, siguiendo a Dios en el Antiguo Testamento, que podemos ver en el libro de los Números. Jesús los veía como Dios veía al pueblo de Israel en el libro de Números. Gente con necesidad, pero la primera necesidad que Jesús veía en ellos era la necesidad del alimento espiritual. Este relato es tan importante que, como tú bien decías, aparece en los 4 evangelios. Sin embargo, el de Juan nos da un panorama correcto, porque Jesús va a alimentar a los 5,000 y que en realidad eran cerca de 15,000 personas, porque la Biblia dice 5,000 hombres, pero dice sin contar mujeres y niños. Aproximadamente unos 15,000, 20,000. Y después de alimentarlos, Jesús les dice: yo soy el pan que descendió del cielo, haciendo un contraste en cómo Dios había alimentado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con un maná que alimentaba su cuerpo, pero que no alimentaba su espíritu. Sin embargo, la venida del Mesías iba a alimentar el cuerpo y más aún iba a alimentar el espíritu. Por eso Jesús les invita a comer su carne. ¿Cómo veía Jesús a las multitudes? Como Dios las veía al pueblo de Israel, con necesidad espiritual, con necesidad de alimento espiritual y posteriormente el del propio cuerpo. De hecho, Juan relata que estaban cerca de la Pascua. ¿Y qué implicación tiene? ¿Por qué Juan dice que estaba cerca de los días de la Pascua y después Jesús dice que es el pan que descendió? Porque la orden de Dios de que comieran el pan sin levadura se iba a hacer en la Pascua. La Pascua figuraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esta se celebraba, me parece que a los 10 o 14 días del mes de Nisan, y era el primer mes del año. Y tenían que estarlo recordando perpetuamente, porque el comer el pan sin levadura significa la prisa con la que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. En el caso de Jesús, cuando Él se compara con el pan que descendió del cielo, es la urgencia de liberar al hombre del pecado. ¿Por qué Jesús se nombra como el pan? Porque Él está ilustrando que Él es la verdadera liberación del hombre. El hombre está fuera de esclavitud física, pero esclavo del pecado. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo, se está refiriendo, número 1, a que Él era la verdadera liberación. Número 2, que la liberación era perpetua, no iba a necesitar otra. Número 3, que más que un alimento espiritual iba a alimentar su alma. Eso es lo que Jesús le está enseñando al pueblo de Israel cuando dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, número 4, la base de permanencia de este pan. Por eso Jesús les dice: sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma mi carne, que es ese pan que descendió del cielo, no verá muerte jamás. Es decir, que el maná alargaba la vida física, pero la venida de Jesús no solamente alargaba la vida física, sino también la eterna. Entonces es un claro contraste, pero más que contraste, un claro cumplimiento. El maná y la Pascua son tipos de Jesús. En la teología hay algo que se conoce como tipo y antitipo. Los tipos son la señal, eventos o personas que anuncian algo o alguien.
el antitipo es el cumplimiento de eso que se estaba anunciando. Entonces Jesús es el cumplimiento de la Pascua y Jesús es el cumplimiento del maná. Me imagino el contexto que estaban pasando porque ellos ya tenían hambre y Jesús aprovecha esa necesidad que tenían para decirles lo importante que es primeramente la espiritual, ¿no? De la esclavitud del pecado. Muy bien, y me llama mucho la atención, pastor, creo que es Mateo y Marcos que mencionan que Jesús tuvo compasión, que Jesús al ver a las multitudes tuvo compasión, pero ¿qué significa esta palabra de compasión? Sí, compasión en el griego quiere decir mover de entrañas. Es decir, que Jesús sintió mucha tristeza por la condición de los hombres, pero no por la tristeza física, sino por la tristeza espiritual. El pueblo de Israel estaba siendo dirigido por diferentes grupos. Uno de ellos eran escribas y fariseos, pero la necesidad de alimento espiritual de las personas era mucha. Notemos que es hasta el final que Jesús va a proponer que se les alimente, pero primero les enseñó. Entonces cuando la Escritura dice que fue movido a compasión, en el griego la traducción puede ser esa, fue un mover de entrañas, como cuando tú ves a alguien en mucha necesidad y sientes el corazón se te oprime, es la idea del griego. El corazón se te oprime, no que el corazón físicamente se te vaya a apretar, ¿no? La palabra cardia que está usando aquí el griego quiere decir que se conmovió emocionalmente, que se conmovió profundamente, esa es la idea del griego. Entonces Jesús no veía a las personas con frialdad, diciendo sí tiene esta necesidad, ay pues no, Jesús se conmovía totalmente, y el hecho de conmoverse lo llevaba a suplir la necesidad de la persona, primero la espiritual, después la material. Por eso propone a los discípulos, pues denle ustedes de comer, es decir, ustedes tienen que aprender a suplir la necesidad de las personas que los están siguiendo para escucharlos. Entonces eso es lo que significa que se conmovió grandemente. Juan dice en Juan capítulo 6, versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Por qué Juan nos dice que Jesús le pregunta esto a Felipe para probarlo? Entendemos que los discípulos aprendieron muchas cosas de este evento, ¿no? Pero ¿por qué Juan dice que Jesús lo quería probar a Felipe? Recordemos que Juan escribe demostrando que Jesús es Dios. Y las señales, de hecho Juan, el Evangelio está dividido en 7 señales, semaion en el griego. Lo importante no era la señal, lo importante era lo que apuntaba la señal. Entonces estas 7 señales sirven para demostrar quién es Jesús. ¿Por qué Jesús le dice esto a sus discípulos? Bueno, porque Jesús ya les había dado varias señales. Pero el pueblo de Israel estaba más acostumbrado a ver las señales que al que hacía las señales. Esto lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Entonces Jesús lo que está haciendo una vez más es probar la fe, no de aquellos que le seguían en multitud, sino de aquellos que ya eran sus discípulos. Aproximadamente ya había pasado un buen tiempo aquí el ministerio de Jesús, y Felipe siempre estuvo participando en estos eventos. Por ejemplo, en el capítulo 14, muéstranos al Padre y con esto me basta. Oye, he estado tanto tiempo con ustedes y aún no me conocen. Entonces aquí era igual, ellos sabían lo que Jesús era capaz de hacer. Sin embargo, aún la fe era una fe débil, una fe basada en lo material. Lo que Jesús quería que aprendiera Felipe era que no debían de confiar en lo que ellos tenían, porque la respuesta de ellos fue: solamente tenemos algunos denarios, 200 denarios, ¿dónde? O sea, y todo esto no nos va a alcanzar para comprar pan. Pero a ver, Jesús no les dijo
saquen para comprar o denme para comprar. No, Jesús sabía lo que él iba a hacer, pero ellos ya habían vivido el evento por ejemplo, el agua en vino. Ellos, solamente los discípulos lo habían presenciado, nadie más, únicamente los discípulos y el maestresala, ¿no? Ellos ya habían visto, por ejemplo, eso. Ellos ya habían visto la sanación del paralítico. Ellos ya habían visto la sanación del hijo del noble. Ellos ya habían visto actuar a Jesús. Entonces Jesús quería probar su fe y relacionado un poco con la pregunta de ustedes, ¿quién dicen que soy? Ellos ya sabían lo que Jesús era capaz de hacer, pero ellos seguían confiando en sus propios medios, en lo que ellos mismos tenían. Entonces Jesús dice: a ver, Felipe, vamos a ver si vas a pasar la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Estoy parafraseando, para darle a tanta gente de comer. Bueno, viene la respuesta de los discípulos: no tenemos tanto para hacerlo. Una vez más, los discípulos, basándose y confiando en sí mismos, en sus propias posibilidades, con quien estaba con ellos, ¿no? Jesús ya les había dejado en claro quién era él. Hay una gran comparación, ¿no?, entre Jesús y los discípulos, porque los discípulos le dijeron a Jesús: ya diles que vayan a comer a la aldea a buscar de comer, y Jesús le dice: ustedes denles de comer. Pero ¿cómo nosotros como iglesia podemos aprender a ser discípulos de Jesús de acuerdo a esta historia? Nos remonta a lo mismo, dependencia de Él, confiar en quién es Él. A mí me llama la atención porque dice que al finalmente recogieron 12 cestas de lo que sobró. Es como si Jesús les estuviera diciendo: miren, yo tengo tanto poder para ver por ellos y por ustedes. Los voy a sustentar a ellos y los voy a sustentar a ustedes. Es más, ustedes ni siquiera tendrían que preocuparse por sustentarse a sí mismos. Entonces es lo que el Señor nos está enseñando aquí, que Él tiene el poder, Él tiene la capacidad de sustentar a todo el mundo y especialmente a sus hijos, porque aquí vemos dos grupos: uno la multitud y otro sus discípulos. Entonces Jesús alimenta a la multitud y sobran 12 cestas, que son el número de sus discípulos. Entonces, ¿qué está enseñando? Gracia común: yo sustento a toda la creación, pero especialmente los sustento a ustedes, porque pensando de una manera semi-alegórica, perdón por hacer esta aplicación, tal vez cada cesta fue para cada uno de los discípulos, ¿no? Y ellos tuvieron que aprender de ello, y nosotros tenemos que aprender de ello, ¿no? Es que debemos de confiar en la capacidad de la iglesia, en la capacidad espiritual, en la capacidad de movimiento, en la capacidad monetaria. No, debes de confiar en la capacidad de Cristo. La capacidad de Cristo es infinita. Aquí estamos hablando de 15,000 personas más 12. 15,000 más 12. Entonces podemos decir cuántos habitantes hay aproximadamente en San Miguel. 15,000, 20,000 personas más 100 o 120 que estamos aquí. Entonces lo que el Señor nos quiere enseñar es que debemos aprender a confiar en Él para pasar esa seguridad a los discípulos que vienen detrás de nosotros. Porque muchas veces no les enseñamos a la fortaleza y la confianza en Cristo, de tal manera que vienen los problemas y se caen. ¿Por qué? Porque ven caernos a nosotros. O sea, no nos ven con una fe firme en que para Cristo no hay nada imposible y que Cristo puede hacer por lo que para nosotros es imposible. Él lo puede hacer en un momento y sin ninguna dificultad. Aquí lo único que hizo fue orar, y nos está enseñando la dependencia de su Padre, darle gracias a su Padre, dependencia, oración, otra vez gratitud, y fue el Padre el que suplió. Y eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La que vemos en 1 Timoteo 6, que de hecho ya vimos en alguna predicación: cuerpo, techo, comida, bebida. Entonces Dios suple todo eso. Entonces la iglesia debería de confiar más en ello para pasar esa confianza a sus discípulos. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces viene la gente nueva y viene un problema y tú le dices: confía en Dios, Dios te va a sostener. Pero ellos ven que nosotros mismos no confiamos, que nosotros mismos nos desesperamos, que nosotros mismos nos deprimimos, que nosotros mismos tenemos temor. Y
Y ellos dicen, bueno, ¿y cómo me dices a mí que confíes si tú no confías? Entonces, lo que está enseñando aquí Jesús es una dependencia total de lo que Él es, de lo que Él puede hacer, y eso se iba a transmitir a los demás. Por eso le dijo a los discípulos, denles ustedes. Tal vez, ¿cómo tendrían que haber reaccionado los discípulos? Bueno, maestro, obra y nosotros les daremos a ellos. Pero ellos no van y le piden en confianza que obre. Ellos se ven a sí mismos y dicen, no, tú y yo no podemos. Claro, y eso le pasan a la multitud. Estamos igual hoy en día. Dios está obrando en su iglesia, a veces nosotros no lo vemos, a veces nosotros no lo creemos, y le pasamos esa desconfianza a los que vienen atrás. Entonces, no, Dios obra, nosotros confiamos, dependemos de Él y le pasamos esa seguridad a los que vienen adelante. Tenemos que mostrar que nuestro Dios obra para que ellos puedan tener esa misma confianza en nuestro Señor. Hay algo también importante que creo que nos enseña este pasaje, pastor. Cómo como discípulos necesitamos ver a la gente que no está dentro del grupo de los 12, digamos, dentro de la iglesia. Mira, tenemos que verla de la misma manera que Cristo, con compasión, con un mover de entrañas. O sea, nosotros, la iglesia, deberíamos sentir tristeza por todos aquellos que se están perdiendo sin el Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de alimentarlos físicamente, aunque pudiera ser el caso, pero alimentarlos espiritualmente. No sé a ti, mi querido Pepe, pero a mí, yo no respondí a la primera. Hubo la necesidad de que me estuvieran predicando muchas veces para que rindiera mi vida al Señor, porque somos duros de corazón y no entendemos a la primera, ¿no? Entonces debemos de actuar como Cristo actuó, ¿no? Jesús dijo unas palabras que Pablo registra en Hechos: es mejor dar que recibir, y Cristo vino a dar. Y más importante es que vino a dar su vida. Él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo en rescate por muchos. Está en el Evangelio de Juan, precisamente. Entonces nosotros debemos saber a la gente con compasión, con tristeza de que se están perdiendo, pero haciendo algo, porque también podemos decir, mira qué triste, están muriendo sin Cristo, pero sin hacer nada. Debemos de verlos con la compasión que Cristo los vio a ellos, que es exactamente la misma compasión con la que te ve a ti, con la que me vio a mí, y con la que nos sigue viendo, sin duda. Imagínate Cristo que dijera, no, es que Gerardo ya no entiende, ya, ahí déjalo. No, Él vino a buscar, desde el principio Él buscó. Adán peca, Dios lo busca. Los hombres caen en degeneración, Dios los busca. Constituye un pueblo, el pueblo peca, Él lo busca. Se van al cautiverio, Él va y los busca y los regresa. Él viene y busca al hombre para salvarlo del pecado, mandando al Mesías. Él sigue buscando al hombre a través del Espíritu Santo en la predicación de la iglesia. Y en la segunda venida Él viene a buscar al hombre. Nosotros debemos hacer lo mismo. No, es que ya le hablé una vez y no me hice caso, hasta me trató mal. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no hemos tratado mal a Cristo? Entonces nosotros debemos verlos de esa manera. Cuando nosotros aprendamos a ver a las personas como Cristo me ve a mí, el discipulado en la iglesia va a cambiar, el evangelismo va a cambiar.